Ok. Muy bien, hermanos, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias. Ustedes saben que hemos estado viendo el documento de la Confesión de Fe de Londres y son varios versículos, entonces sí necesito la ayuda de ustedes para poder encontrar a tiempo los versículos y no tardarnos mucho en nuestro estudio. Ahora, como tal, espero que tengan ustedes la confesión de fe en su teléfono, porque no lo tenemos aquí. Hermana Hilda, si me hace el favor de ponerlo en el grupo, sí, la confesión. No tenemos la proyección el día de hoy, entonces, pues ni modo, ¿okay? Lo tenemos que ver del teléfono porque no lo tenemos aquí arriba. Lo último que vimos la semana pasada fue elección eficaz. Si ustedes recuerdan, estábamos viendo elección eficaz y vimos los primeros 3 puntos de elección eficaz. El último, el cuarto párrafo de esa sección no la alcanzamos a ver la semana pasada, entonces la vamos a ver ahorita. Bueno, no quiere moverse. Entonces vamos a ver ese último en este momento, el día de hoy, y vamos a estudiar también la primera sección del capítulo 11, que viene siendo acerca de la justificación. Nos vamos a tardar bastantes, yo creo mínimo unas 2 o 3 semanas para ver la sección de justificación, que obviamente es una sección muy importante porque es una cuestión de soteriología, una cuestión de salvación, al igual que también elección eficaz. Entonces le vamos a poner mucha atención a lo que es justificación y, como les menciono, nos vamos a tardar un par de semanas para estudiarlo, pero hoy vamos a iniciar con ese capítulo 11 de este documento. Vamos a empezar, hermanos, con una oración para empezar con este último párrafo del llamamiento eficaz. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como hermanos, alabando, glorificando tu nombre, recordando estos cantos que no siempre cantamos, Señor. Y gracias, Señor, por la memoria de mis hermanos que recuerdan estos himnos. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor, nuestro Redentor. Gracias por haber enviado a su Hijo Jesucristo, Dios manifestado, para que nosotros fuésemos salvos por Él. Gracias, Señor, por el llamamiento eficaz y ciertamente por la justificación que se nos es dada gratuitamente mediante la obra de su Hijo Jesucristo. En su dulce nombre le agradecemos por todo esto, Señor, por todo. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces la última sección de llamamiento eficaz. Espero que ya lo tengan ahí en sus teléfonos. Vayan viendo los versículos porque necesito que me ayuden a buscarlos. Dice llamamiento eficaz, punto número 4 o párrafo 4. Dice otros que no son escogidos, porque recuerden, tenemos los que son escogidos. Bueno, últimamente, vamos a hablar de esto rápidamente. Últimamente todos son escogidos y ya hemos hablado de eso. Nada más que ¿para qué son escogidos? ¿Son escogidos para vida o son escogidos para condenación? Entonces, últimamente todos son escogidos. Pero aquí, cuando se refiere a otros que no son escogidos, es decir, los que no van a ser salvos, los que son escogidos para condenación como tal. Entonces, los que no son escogidos para vida, sino más bien los que son escogidos para condenación, dice, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente extraídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión, o es decir, la relación con Cristo, cristiana, por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de esto. En otras palabras, estos son los apóstatas. A eso se refiere. A los que no son llamados para salvación, sino para condenación,
Sin embargo, ellos se encuentran dentro de la iglesia y profesan, como menciona aquí, ser cristianos. Y dicen que incluso ellos pueden tener ciertas características o, dice, operaciones comunes del Espíritu Santo. Obviamente es una cuestión de gracia común. La gracia común todo mundo la tiene, sea salvo o no sea salvo, pero hay algunas personas que desarrollan esa gracia común un poquito más. Y son personas extremadamente morales, pero no son salvas. Son extremadamente morales, extremadamente religiosas. Muchos de ellos conocen la palabra de Dios, se han memorizado una gran cantidad de versículos, pero simplemente no son salvos. Entonces, este punto número 4 está hablando de que no todos los que están dentro de la iglesia son creyentes. No solamente porque conozcan una gran cantidad de versículos significa que son hijos de Dios. Satanás sabe una gran cantidad de versículos bíblicos también. Todos los ángeles caídos saben una gran cantidad de versículos también. ¿Y cuántas personas que son inconversas, que tienen vidas como un demonio, se saben versículos? Eso no es difícil. Pero eso no te hace salvo. Conocer el lenguaje no significa que eres elegido. Y esto es muy interesante porque esto también es cierto para muchos que crecen dentro de la iglesia. Como fue mi caso. Yo crecí en una casa cristiana, en una cuna de un pastor, una cuna de cristiana, como dicen. Pero yo no fui salvo hasta que yo fui adulto. Yo pensé que yo era salvo. Sí, yo te podía hablar de justificación y redención y te podía dar la definición de la fe y te podía decir qué era armateología y el pecado y la justificación y santificación. Yo te podía decir todo eso, pero yo no era salvo. Así hay muchos. Esto es exactamente lo que está diciendo este punto 4. Y dice, no son elegidos, o no se ha manifestado, o su elección hacia la salvación no se ha llevado a cabo. Pero hay aquellos que de plano nunca van a ser salvos porque nunca fueron elegidos para la salvación, sino para condenación desde un inicio. Pero vamos a ver los versículos que tiene esta sección. Entonces, al punto número 1 dice, otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, o sea, son atraídos por el ministerio de la palabra, y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu. Entonces vamos a ver número 1, Mateo 22:14, ¿quién lo tiene? Dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ok, entonces tú puedes ser llamado o atraído por la palabra, pero no significa que eres escogido para la salvación. La palabra de Dios atrae a muchos que nunca son llamados a ser salvos. Mateo 13:20, 20-21, ¿quién lo tiene? Mateo 13, 20, 21. ¿Alguien más vaya buscando el de Hebreos? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Exacto. Entonces hay aquellos que reciben inicialmente la palabra con gozo, pero ellos no tienen raíz, es decir, porque no son salvos, no están realmente puestos sobre la roca firme. Okay. A ver, hija, ven. No sé dónde, ahí no, debe de estar allá atrás. Ok, muy bien, vamos a continuar. El que sigue, el de Hebreos 6, 4 y 5, por favor, ¿quién lo tiene? Porque que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de
¿Okay? Entonces hay aquellos que realmente tienen la iluminación y tienen el entendimiento, pero hay aquellos que no, que son atraídos por la palabra de Dios, pero no son salvos y nunca lo serán. Bueno, eso depende de Dios, obviamente no puedo decir que nunca lo serán. Ok, muy bien, vamos a continuar con la segunda parte. Dice, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Vamos a ver, Juan 6, 44 y 45, ¿quién lo tiene? Juan 6, 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces nadie puede venir a Cristo Jesús a menos de que el Padre no lo trajere. Y hay muchas personas que son atraídas por la palabra de Dios, pero no son elegidos para la salvación porque Cristo Jesús o Dios Padre no los va a traer a los pies de Cristo. Aunque son atraídos por la palabra. Pero si Dios no los ha escogido y su nombre no ha estado escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, entonces esa persona nunca va a ser salva. Aunque tenga como tal gracia común, aunque tenga como tal un entendimiento de las palabras de justificación, de santificación. Pero recuerden lo que dice claramente Romanos capítulo 8, que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios, quien tiene misericordia. Okay. Muy bien, vamos a ver el siguiente, Juan 8:24. ¿Quién tiene ese? Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así es. ¿Es 44 y 45 también? ¿Los dos? No, es 8, No, es 24. Perdón. El otro era 6:44. Sí, tiene razón. Gracias, hermano. Ok, muy bien. Vamos entonces a la siguiente parte. Dice, mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. Es cierto. Ahora, eso puede a muchos escucharse algo raro. Recuerden, la palabra religión significa relación. Cristiana significa Cristo, es decir, una relación con Cristo. En otras palabras, si lo leemos desde ese punto de vista, dice, mucho menos pueden ser salvos los que no reciben una relación con Cristo. No es una denominación como tal. Nosotros somos bautistas, pero el ser bautista no te salva. El ser presbiteriano no te salva. El ser de una iglesia evangélica no te salva. No es una religión en cuestión a una denominación, sino más bien religión cristiana en cuestión a una relación con la persona de Cristo. Y si no tengo una relación con la persona de Cristo, no puedo ser salvo. ¿Okay? Dice, por muy diligente que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. En otras palabras, no importa qué moral sean, no importa a cuántas leyes se sometan, no importa que ellos cumplan esa ley bajo la cual se sometan en perfección. Últimamente, si no es por la misericordia de Dios, por su voluntad, porque tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, no puedes ser salvo por más que practiques leyes y seas una persona moral y seas una buena persona. Es imposible, porque la justificación no tiene nada que ver con nosotros, y eso nos va a llevar a esta última sección. Pero antes de eso vamos a leer estos versículos. Hechos 4:12, por favor, y Juan 4:22. porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos usar. Muy bien, Cristo Jesús, el único nombre. ¿Y el otro? Juan 4:22, ¿qué dice? Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así es. Nosotros sabemos que la salvación viene de los judíos, es decir, la persona de Cristo Jesús, una relación con Él, no con el judaísmo, sino que de los judíos salió Cristo Jesús.
Mi relación no es con el judaísmo. Sí, es cierto, la salvación viene de los judíos en la persona de Cristo Jesús. Nosotros no somos judaizantes. Nosotros cumplimos la ley en la persona de Cristo Jesús, porque Él la cumplió en perfección. No me voy a vestir en vestidos sacerdotales detrás de este púlpito a ponerme a hablar en hebreo, puesto que eso de absolutamente nada nos sirve, porque la salvación está en la persona, en mi relación con Cristo, no en el judaísmo. Bien, entonces continuamos. Ahora sí, vamos a pasar a esta sección de la justificación. Como ya mencioné, esta sección de justificación nos vamos a tardar algo para estudiarla y hay un problema con esta primera sección. Vamos a ver un problema en traducción, tanto así que me saqué de onda cuando lo estuve estudiando y dije, no, esto no está bien. Lo leí 2 o 3 veces y dije, no, esto no está bien. Y le pedí a Víctor, le dije, oye Víctor, pásame la versión en inglés. Y estudié la versión en inglés y está diferente. La versión en inglés está correcta, nuestra traducción en español está errada, ¿okay? Y entendí por qué, sí vi por qué. Entonces ahorita se los voy a explicar cuando lleguemos ahí. Pero la versión en español de la Confesión de Fe de Londres tiene un error grandísimo en esta sección y es un error de traducción, ¿okay? Ahí va. Acerca de la justificación dice, a quienes Dios llama eficazmente, acabamos de ver esta sección, también justifica gratuitamente. Eso lo sabemos porque en Romanos capítulo 3, versículo 24, nos dice, justificados gratuitamente por su sangre, por su muerte. Entonces, la justificación es gratuita. No tengo que trabajar para ganármela, no tengo que hacer absolutamente nada para ganar, no puedo ganármela, no la puedo comprar, no la puedo pagar, no soy digno de ser justificado en ninguna forma, en ninguna manera. No puedo hacer nada para obtenerla en mí mismo. Por lo tanto, es absolutamente gratuito. Okay. Muy bien, dice, entonces, ahí está correcto, ¿sí? Y tiene el número 1 que nos lleva a, ahí está, Romanos 3:24, que ya lo mencioné, y Romanos 8:30. ¿Qué dice Romanos 8:30? Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por la fe, tanto a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión. Es por fe, y la fe es gratis, no cuenta. Pero de todos modos, ¿cuál fuiste la que leíste? 8:30. Pero de todos modos aplica, pero el de 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Sí. Llamó a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y completamente gratis. Pero de todos modos, el que leyó la hermana aplica. Ok, vamos a ver. Entonces dice, no infundiéndoles justicia y rectitud. Fíjense, no nos infunde a nosotros justicia y rectitud. Es decir, en otras palabras, porque soy salvo no significa que ahora yo soy justo y perfecto en mí mismo. Soy justo y perfecto en Cristo, pero no soy justo y perfecto en mí mismo. Y es lo que está diciendo. Entonces, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados. No es decir que Dios me ha hecho perfecto en mis acciones y todo el día, aunque sí tenemos santificación posicional y santificación progresiva. Pero aquí se refiere a que Cristo no nos hizo o nos infundió nuestra propia justicia y la hizo perfecta, sino que simplemente nos perdonó. Él dice, yo sé que Israel es imperfecto, sé que es pecador, yo sé que Armando es pecador y que Esdras y que Rebeca, la hermana Rebeca, yo sé que todos los que están aquí, la hermana Hilda es pecadora, Angie, todos somos pecadores. Y Él me está perdonando. No es que me haya hecho perfecto en mí mismo para que yo pudiera cumplir, sino que me hizo santo en Él mismo para que yo pudiera cumplir. Ok, pero bueno,
Dice, perdonando sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Me acepta como justo cuando no lo soy. Yo en mi persona soy injusto. Yo en mi persona soy pecador. Él me está aceptando como justo, pero no por mí, sino por Él. ¿Okay? Es decir, Él está imputando su justicia sobre mí. Me está Él dando crédito por algo que yo no hice, por así decirlo. Cristo lo hizo, no yo. Él lo hizo. Y se me está dando el crédito por eso. No que yo lo haya hecho, sino que se me imputa. ¿Okay? Su justicia sobre mí. Y eso es muy interesante y podemos leerlo. Vamos a ver los versículos. Romanos 4, 5 al 8 y Efesios 1, 7. ¿Quién lo tiene? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Exactamente. El 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bien, entonces no nos inculpa de pecado, aunque lo merecemos, me perdona. Y si soy justo es por Él, por fe, no por mí. ¿Okay? Vamos a ver el que sigue, el de Efesios 1:7, ¿quién lo tiene? En quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él nos perdona por su gracia. No tiene nada que ver con nosotros. Vamos a ver el siguiente. Entonces, hasta ahí estamos completamente de acuerdo con este documento, ¿sí? Pero ahí vamos. Dice, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos. Es claro. Entonces, no es la salvación, la justificación no es algo que yo haya hecho. Dice, sino solamente por causa de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Completamente. Y ahí vienen varios versículos para corroborarlo. Pero quiero llegar a esta última parte. Fíjense, pongan atención. A partir de aquí está el error en traducción. Dice, no imputándoles la fe misma. Esto es falso. Porque la fe se nos es dada por Dios. Se nos es dada la medida de fe a cada uno por Dios. Y también se nos es dada la fe para creer en Cristo, si es que vamos a creer en Él. Entonces, la traducción está incorrecta. No imputándoles la fe misma, sí nos imputa la fe misma. Y luego dice, ni la acción de creer. Pero ¿quién nos lleva a creer? El Espíritu Santo. Sin la intervención del Espíritu Santo yo no puedo creer. Entonces, ¿quién me lleva a creer? El Espíritu Santo, Dios. Entonces, sí me imputa la fe misma y sí me imputa la acción de creer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Y luego dice, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia. ¿Okay? Que algo que... pues eso es cierto, no hay justicia en ninguna obra. ¿Okay? Entonces, el documento está correcto en el original. En su traducción, no. Recuerden, este es un documento del año 1689. El inglés que se utilizaba en 1689 no es la cosa más fácil de leer. ¿Okay? Ni nadie habla inglés como en 1689. Y cuando yo leí el documento, entendí pues el problema. La persona que tradujo está utilizando un inglés moderno, nuevo. Entonces no entendió la forma, el sintaxis como tal, el sintaxis de la oración en el párrafo original. Y terminó haciendo una cosa blasfema en nuestro idioma. Pero déjenme decirles que el original viene correcto. ¿Okay? Entonces sí quería yo hacerles esa observación. ¿Okay? Entonces así tal cual como se lee en español está mal. Okay, pero el punto que en realidad está tratando de decir es que no es por algo que yo pueda hacer, ¿sí? No es por acción de que yo haya creído, ni por una obediencia que yo haya hecho, ni por mi propia fe puesta en acción. A eso es lo que está diciendo el original, que no es por ninguno de esos, sino únicamente por la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Y la segunda parte sí estamos de acuerdo con ello, dice, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo. Eso sí es correcto. A toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, sino de don de Dios. Entonces, ya ven el problema, parece que el mismo documento en español se contradice, porque la última parte dice no es por sí mismo, sino es por Dios. La parte de arriba, sin embargo, dice que no, bueno, está mal. Okay. Pero eso es muy interesante. Vamos a terminar leyendo esta última parte del punto número 4. ¿Quién tiene Filipenses 3:9? ¿Alguien más busque Tito 3, 5 y 7? Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Justicia que es de Dios por la fe. Todo es la justificación es de Dios por la fe, que es dada por Él también. ¿Okay? Y la habilidad de creer también es dada por Él. Muy bien, vamos a ver el otro. ¿Qué hemos dicho? Tito 3, 5 y 7. Ese, Tito 3, 5 y 7. ¿Qué dice? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gracias, hermana. Ese es de hecho uno de mis versículos favoritos, esa sección. Tremendo. No por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino únicamente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ok, vamos a terminar viendo este último pedazo. No, está muy largo. El de Hechos 13, 38 y 39. ¿Quién lo tiene? Hechos 13. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Creo que es muy claro. No soy justificado por la ley, no soy justificado por algo que yo pueda hacer, no soy justificado por mi propia justicia, que son trapos de inmundicia. No puedo ser justificado por las palabras que yo digo o el conocimiento bíblico que yo tengo. Nada de eso me salva, nada de eso me justifica. Es únicamente por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a su voluntad. Eso es todo. La salvación no tiene nada que ver conmigo. Y eso demuestra su santidad. Y recuerden, la elección para condenación muestra su justicia. Entonces, sea como sea, la voluntad de Dios se va a hacer. Él es justo. Y Él es el único quien justifica al impío, porque Él quiere, no porque el impío se ponga. Eso es muy importante de entender. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes en empezar esta sección de justificación. Y sí, el documento, aunque está mal la traducción, pero bueno, tenemos el original en inglés, donde pues sí podemos ver que nuestros hermanos en aquellos años entendían la palabra de Dios de la misma manera como nosotros. Espero, hermanos, que haya sido de bendición y que recuerden que nuestro Señor Jesucristo es el único que elige. Él me eligió a mí, yo no lo elegí a Él. Y Él es el único que justifica. Yo no me justifico a mí mismo, Él me justificó porque Él quiso. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, porque la salvación es suya. La expiación es suya. La redención es suya. El perdón es suyo. La fe es suya. El Espíritu Santo que nos ilumina, Señor, que usted nos ha dado, es por usted. La elección, el llamamiento, la predestinación, todo es por usted.
para usted, por amor a su nombre, para honra y gloria suya. Gracias, Señor, porque en su soberanía podemos ver elección para salvación, elección para condenación, y en ambos casos sus atributos, Señor, destacan. Gracias, Señor, porque usted ha provisto para la salvación mediante su Hijo Jesucristo. En su bendito nombre, Señor, le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén.